Por lo pronto tenemos ya aquí, ya se ha conectado Flavia Morales. Bienvenida a Momentum, te saluda Alberto Nájar, me acompaña la doctora Violeta Núñez Rodríguez. ¿Cómo estás, Flavia? Buenos días. Muy bien, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenida, Flavia, un gusto que estés aquí con nosotros, con esta nota larga, ¿no? Larga, además, que está publicando, ¿no? Este artículo largo, extenso, muy bien escrito, así es que muchas gracias. Gracias. Sí, Flavia es periodista, colabora en La Marea, este medio de comunicación que se edita en Veracruz y que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a pie. Y la nota que publicas en La Marea y también en pie de página se refiere a este caso, la captura del exfiscal de Veracruz, este personaje que ha enfrentado muchísima controversia desde que fue designado y que, bueno, alrededor de él hay historias muy oscuras. Se llama Jorge Winkler y la nota que publicas en La Marea es una actualización del proceso judicial que enfrenta. Se llama la nota Caso Winkler, la detención que no tapa la impunidad en la desaparición forzada. Cuéntanos, ¿de qué se trata? ¿Cómo va este proceso que enfrenta este controvertido personaje Winkler? Flavia. Pues bueno, ¿por dónde empezar? Pues bueno, miren, Winkler, como todos sabemos, el ex fiscal elegido por 9 años en 2016, es un fiscal identificado con el exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, era su abogado personal. Así fue como llegó, digamos, a ser fiscal en 2016. No pudo completar porque, bueno, llegó Morena al poder. Recordemos, el morenista Cuitlagua García llegó en 2008 al poder y eso pues interrumpió pues su designación que le había hecho el Congreso. Él está ahora acusado por desaparición forzada y privación ilegal de la libertad en modalidad secuestro. Así fue como lo llegó, digamos, a la cárcel. Ahora ya fue trasladado al penal de máxima seguridad de Almoloya, por ejemplo. El proceso penal ya lo seguirá allá. Y bueno, lo que vemos aquí y un poco de lo que trata la nota es cómo primero, la Fiscalía de Veracruz ha sido usada como, dependiendo de quién esté gobernando, ¿no? Del partido político en curso. Y es que recordemos que Winkler llegó al poder porque antes había quitado a otro fiscal, que es Luis Ángel Bravo Contreras, que era el fiscal de Javier Duarte, hoy preso en el reclusorio norte por delincuencia organizada. Y bueno, entonces él llega, en 2016 interrumpe el periodo de Luis Ángel Bravo, que paradójicamente ahora él está en la cárcel porque Luis Ángel Bravo, acusado también de desaparición forzada, pues lo acusan de que su ex escolta fue detenido por Jorge Winkler y una serie de colaboradores y fue privado ilegalmente de la libertad durante unas horas para obligarlo a dar con el paradero de Luis Ángel Bravo, que recordemos que también estuvo prófugo de la justicia y porque se ofrecieron 5 millones de recompensa por él. Y entonces, pues por esto lo acusan, digamos, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo está un poco entrelazado toda la política, ¿no? Y un gobierno del PRI con el de Morena y luego con el del PAN. Y un poco de lo que tratamos de hablar en la nota, de La Marea, que atinadamente dirige Rodrigo Soberanes, es esta parte de cómo durante el gobierno, durante la fiscalía de Jorge Winkler se dieron estos anuncios espectaculares sobre las detenciones por desaparición forzada, ¿no? Y bueno, además, bueno, Jorge Winkler fue ya como fiscal el principal, digamos, brazo ejecutor de Miguel Ángel Yunes, de esta promesa que dio cuando llegó al poder solamente 2 años, de meter a la cárcel a todos los exartistas, ¿no? Y a los jefes policíacos, etcétera, ¿no? Lo que es muy triste para la justicia de Veracruz es que todos ellos están libres ahora, ¿no? Cuando nosotros hicimos un recuento para La Marea de todas estas personas que se habían encarcelado cuando Jorge Winkler fue fiscal, y empecemos por el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, que primero fue acusado de corrupción y luego fue por desaparición forzada. Y bueno, está libre, ¿no? También él hizo este anuncio que fue muy espectacular, digamos, y muy mediático,
este anuncio cuando dijo que había identificado una maquinaria de desaparición forzada en Veracruz y lanzó una orden de aprehensión contra 31 mandos policíacos y policías, ¿no? De los cuales logró aprender a 19 que están en la cárcel, y solo estuvieron un año porque después todos salieron libres, ¿no? También recordemos que el ex fiscal Luis Ángel Bravo también lo llevó a la cárcel, acusado de un caso también muy lamentable en Veracruz, que es la Barranca La Aurora, donde primero se dieron a conocer 6 cuerpos y luego se descubrió que en realidad habían sido 13 y ellos habían ocultado 19 cuerpos, ¿no? 13 cuerpos. Y entonces, bueno, pues digamos que lo que tratamos de hacer en la nota es como tratar de recordarle al lector y de hacer memoria de todo lo que ha pasado y de saber que pues mientras a Winkler se lo trasladan en esta espectacularidad de mediática, ¿no? De traerlo en un taxi aéreo, ¿no? De meterlo a la cárcel, etcétera, etcétera. Pues hay otros casos, ¿no? En Veracruz graves que no están juzgados y todos esos exartistas y toda esa gente y esos grandes anuncios mediáticos que nos dijeron, pues son gente que está ahora libre, ¿no? Está cursando procesos en libertad, ganaron amparos, incluso los policías señalados de desaparición forzada, que es un tema gravísimo en Veracruz, ¿no? Un poco es de lo que va la nota, y como bien dices, es muy larga. Sí, sí, es muy largo, pero muy, muy interesante y muy, muy importante. Yo te quería preguntar, Flavia, aquí en este medio de comunicación se le ha dado espacio al colectivo Solecito, se han hecho aquí diversas entrevistas y ahorita nos compartirá más Alberto, y en la nota también se retoma esto que dice Lucía Díaz de este colectivo, ¿no? Que ella considera que Winkler también debe ser procesado por la negligencia y el abandono de este caso de las fosas de Arbolillo en Alvarado. Y bueno, lo que relatas ahí es lo que ya hemos escuchado por parte de las madres de este colectivo y de los que aglutinan a este trabajo, pues son cosas de terror y aquí tú las vuelves a retomar y que esto también debería de ser parte de este proceso que hoy vive Winkler. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Flavia? Sí, así es. Recordemos que que en 2017 Jorge Winkler anunció el hallazgo de esta fosa, también fila como es él, ¿no? Que le gustaban mucho estos anuncios mediáticos y ruedas de prensa, ¿no? Entonces anuncia el hallazgo de estas fosas en Alvarado, y entonces empieza la exhumación de los cuerpos, se logra exhumar con él alrededor de 190, y bueno, él finalmente cierra la fosa, dice que ya se procesaron todos los cuerpos, que tiene ADN de todos los cuerpos que están ahí, que lo que hace falta, digamos, es la confronta, ¿no? Este tema que también para Veracruz es un tema grave, que es el tema de la identificación, ¿no? Y de qué tantos ADN hay en las bases de datos para poder confrontar con los hallazgos que se hacen en fosas clandestinas. Y entonces, las madres Solecito, que ya lo habían hecho antes, recordemos que ellas descubren esta fosa histórica que es Santa Fe con más de 300 cuerpos, ahí ya también la Policía Federal incluso les había dicho que no iban a encontrar más cuerpos, ellas insistieron, regresaron y hallaron otra vez 300 y otra vez repitieron, digamos, el mismo esquema. Cuando Jorge Winkler decide cerrar la fosa, decir que ya habían exhumado todo lo que había, las madres regresan y lo que encuentran pues es terrible para ellas, ¿no? Porque en las fosas que incluso ya se habían procesado, que la fiscalía ha procesado, hayan huesos, mandíbulas, credenciales de lector, celulares que la fiscalía y los peritos dejaron ahí. Hasta la fecha, Winkler se va en septiembre porque el Congreso local lo destituye primero temporalmente y luego de manera definitiva por no cumplir con los exámenes de control y confianza que pedía la ley entonces, y él se va en septiembre. En noviembre las madres piden, ¿no?, a la nueva fiscal el acceso. Desde entonces han estado trabajando en estas fosas y han hallado, pues ya han logrado exhumar 71 cuerpos de estas fosas clandestinas. Además, lo que narraba un poco Lucía Díaz, a quien entrevistamos, fue que eran alrededor de 5,000 restos que habían encontrado en diversas fosas que habían exhumado. Entonces ella decía, pues más que por la privación ilegal
de un personaje ligado a otro exfiscal deberían procesarlo por este tema, por las omisiones, y recordemos que cuando todo este tema saltó y las madres denunciaron que esas fosas procesadas por la fiscalía, de ahí habían sacado más cuerpos, etcétera, la entonces directora de la Policía Ministerial dijo que sí, que iban a abrir, que gobierno, que el fiscal Jorge Winkler había sido omiso y que iban a abrir carpetas de investigación en contra e iban a seguir el proceso, pero pues hasta este momento de eso absolutamente nada, eso no está en la carpeta de investigación ni en las imputaciones que la fiscalía le hace ahora a Winkler, ¿no? Una última pregunta para cerrar esta conversación, que te agradecemos, Flavia, porque tenemos ya a nuestro siguiente invitado. En la nota que publicas en La Marea y que retomamos en pie de página y en todos los espacios de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a pie, mencionas justamente esa falta de castigo para la desaparición forzada, este delito tan grave que se comete en México desde hace muchísimo tiempo, se profundizó después de la estúpida guerra que declaró ese sujeto que se apellida Calderón Hinojosa y que luego cobardemente se desistió de haberlo dicho, cada quien. Sí. Y en el caso de Veracruz parece ser que es todavía más complicado. Tú mencionas que si se lograra llevar a buen término el juicio que enfrenta Jorge Winkler, sería apenas la tercera sentencia de esta naturaleza en Veracruz. ¿Es así? Cuéntanos un poco más sobre esto, qué tan extendida está este tema de la desaparición forzada en Veracruz y bueno, las posibilidades de que efectivamente Jorge Winkler sea sentenciado por este delito. Pues lo que desde el periodismo vemos es que las posibilidades de que Winkler sea sentenciado aquí son mínimas, ¿no? No se ha logrado con otros casos emblemáticos como es el exsecretario de Seguridad Pública, el exjefe de la Fuerza Civil, hay otros prófugos de la justicia, hay casos muy graves en Veracruz de desaparición forzada, como 21 personas en la cárcel por el caso del asesinato y desaparición de 5 jóvenes en Tierra Blanca, que estos siguen los procesos internos en las audiencias, ¿no? Ellos meten amparos y se siguen retardando. Hay carpetas de investigación mal integradas que permiten también que esto suceda. Tenemos el caso, por ejemplo, del exsecretario, el exdirector de Prevención y Adaptación Social, Óscar Sánchez Tirado, que junto con 6 escoltas desaparecieron y mataron a un joven. Ellos fueron detenidos, 3 fueron liberados por un juez, por ejemplo, ¿no? Que decidió no vincularlos al proceso y siguen, y digamos que la madre de este joven se llama Carlos David Bautista López, desapareció en septiembre del 2015 y ella está enfrentando pues un juicio desde hace varios años, desde el 2017 por este tema, ¿no? Y lo que ella descubrió después de hacer una investigación, pues fue que Óscar Sánchez Tirado, el exdirector de Prevención y Adaptación Social, era quien se lo había llevado desaparecido. Él está ahora preso, pero fue detenido con 6 escoltas, pero 3 de ellos salieron libres. Uno de ellos regresó a trabajar a la Secretaría de Seguridad Pública hace unos meses. Entonces, así de impune puede ser la desaparición forzada. También tenemos pues el caso de, por ejemplo, cuando el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, estaba en el poder, pues hay los casos terribles como la desaparición de policías, ¿no? De 13 policías en Úrsulo Galván, ¿no? Que también es un caso que sigue impune, no hay detenidos por este tema. Y bueno, también hemos visto cómo hay disculpas públicas, ¿no? El gobierno ha dado disculpas públicas por desaparición forzada por policías que han estado ahí, que son culpables de esas desapariciones, pero eso tampoco nos da la oportunidad, o a las familias, por ejemplo, de saber dónde están sus hijos, ¿no? En qué ubicación están, no han podido encontrar los cuerpos, ¿no? Y sí, pues hay muchos casos que siguen ahí pendientes y muy pocas carpetas judicializadas según pudimos obtener información vía transparencia, ¿no?
Pues muchas gracias, Flavia, por acompañarnos y bueno, esperemos que este caso, como tú también lo comentas en esta nota, que no siga el mismo trayecto de Luis Ángel Bravo, exfiscal también de Javier Duarte, que solamente estuvo detenido, como nos comentas, pues un mes y después quedó libre y hoy presume, como bien dices en sus redes sociales, esta libertad y esta situación que impone. Así es que muchas Así es. gracias y te mandamos un fuerte abrazo y nuestro profundo agradecimiento. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, Flavia. Muchas gracias.